Centro Cultural Hebraico Sefaradí Casa de Israel, con su pastor Alexander Barreras, presenta su programa Los Secretos de la Torá, trayendo la restauración de las raíces hebreas, enseñando la cultura hebrea, juntos en alegría y gozo, en presencia de nuestro Creador. Caminando en el amor de nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach. No solamente somos una congregación, sino una familia para toda la vida. Para más información visítanos Ministerio Casa de Israel.org. Y recuerda que todo es posible si puedes creer. Shalom a todos nuestros hermanos que nos escuchan en todas las naciones donde nos ven. Shabbat, Shalom, un día tan maravilloso. Y qué más importante que compartir la palabra de el Dios de Israel, nuestro Padre Celestial, el Eloa de Israel, y pues reunirnos un Shabbat en esta mañana y poder nosotros compartir una porción más de la Torah, en este caso la Parashat Shoftim, el cual pues habla realmente de cómo el Eterno designa jueces oficiales, es decir, policías, una corte para llevar a cabo todo lo que es la justicia y realmente las leyes. Muchas personas se hacen preguntas, Marvin, ¿dónde están todas las leyes del Eterno? ¿Dónde quedaron todas las leyes? Tenemos corte de justicia hoy en todos los países del mundo, en las ciudades, y ahí prácticamente están por lo general las leyes de Dios. Es decir, las leyes de Dios están vigentes, se aplican en esta corte de justicia. Y esta parashá nos muestra más hoy el poder que tiene, bendito sea el Eterno, el poder que tiene las leyes del Eterno. Sin esas leyes, bendito sea el Eterno, ¿cómo pudiera vivir el ser humano en la tierra? Una locura. El Salmo 19:7 declara que la ley del Eterno es perfecta, que convierte el alma. Amén. Y déjeme decirle, obviamente, que cuando un juez en una corte normal, obviamente hay una corte, hay un caso, que hay un juez, un abogado, un fiscal y está el demandante o el acusado, realmente se basan en normativas, en leyes. Amén. Y prácticamente muchas o la mayoría de estas leyes proceden de la Biblia. Así es. De la Torá, de la escritura de Hashem. Y a través de ahí pues se hace justicia, que la justicia es la plena y conforme y perfecta voluntad de Dios de darle a cada uno lo que le corresponde. Ya sea que el demandante está buscando algo que necesite de algo que le pasó, o que sea demandado por algo. Y qué lindo también habitar en un país donde se ejerzan también las leyes del Todopoderoso, y que se haga con justicia como es. Entonces estamos en la Parashat Shoftim, una parashá donde vamos a hablar varios temas. Por ejemplo, buenas, estamos una vez más aquí en la Parashat Shoftim. Les damos la gracia porque nos están viendo una vez más en este lugar, en este canal, en el lugar donde esté. Gracias le damos por la entrada, porque Hashem lo va a bendecir en gran manera. Y ahorita vamos a tener 5 puntos que vamos a hablar. El sistema legal, el primero uno es sistema legal compuesto por jueces y oficiales, el número 1. El número 2, alejarnos de la falsa adoración a otros dioses. El número 3, ¿por qué es necesario respetar a los líderes y ministros que Elohim ha escogido? Número 4, ¿por qué el rey de Israel debe ser hebreo, judío y además ciudadano de Israel? Y el 5, ¿por qué Adonai nos pide que seamos perfectos? Wow. Amén. Estos son algunos de los temas que está tocando esta porción bíblica, esta Parashat Shoftim, que va desde Deuteronomio, el libro de Barín, así como se llama el libro de Deuteronomio en el hebreo, de Barín capítulo 16, el verso 18, comienza allí la Parashat y se extiende hasta el Perek, hasta el capítulo 21, verso 9. Perek, la palabra Perek quiere decir capítulo, y Pasuk, versículo, verso. Así que una vez citados estos temas, vamos a estar tocando principalmente 3 temas poderosos. Uno, vamos a tocar 4 temas de los 5 en esta vez, y por la tarde continuaremos. Vamos a hablar por qué el Eterno designa jueces, oficiales, los policías en la ciudad. Todo lo concerniente con la idolatría. La parashá pasada estuvimos hablando
de alejarnos de la idolatría. Es decir, Amén, para que el pueblo de Israel pudiera poseer la tierra prometida, tenía que quitar, arrancar, destruir la idolatría y luego poseer, y vendría entonces la paz y la seguridad, dice el Eterno. Así es. Pero en esta parashá, en esta porción bíblica, continúa realmente el Eterno hablando de la idolatría y más bien apartarse de cualquier tipo de árbol que estuviera en el templo, porque era una adoración a Ashera, que es la diosa Astarot. Es una cultura que viene de Grecia, de esos tiempos, se remonta a muchos años. También, obviamente, todo esto es como una cadena, incitado por Nimrod, el primer rey humano que existió en la tierra, que trató de dominar a los hombres con su doctrinamiento, ¿verdad? Ideologías, pensamientos, etcétera, pero bien alejado de Dios, bien alejado del Eterno, porque lo que buscaba era orgullecerse él mismo. Entonces esto ha obviamente repercutido en todas las generaciones hasta el día de hoy. Vamos a hablar de ese tema muy importante. El árbol de Navidad, el árbol que tiene que ver un árbol con el nacimiento del Mesías. Es algo que no tiene sentido, y realmente vamos a estar hablando de por qué el rey de Israel tenía que tener una copia. Esto es a partir de Deuteronomio, de Barín 17, verso 14, comienza a hablar allí que el rey de Israel tenía por ley, obviamente, que poseer una copia de toda esta Torah, enseñársela al pueblo. Es decir, si el Mesías Yeshua, conocido como en el mundo occidental como Jesús, en su verdadera traducción en el nombre hebreo Yeshua, es el Mesías y Rey de Israel, no puede abolir la ley. Al contrario, tiene que enseñar la Torah, tiene que enseñar los reglamentos y los preceptos. Eso tema vamos a tocarlo en esta parashá. Además, vamos a estar hablando también, dice que cuando el pueblo de Israel saliera a la guerra, antes de tocar ese tema, salir a la guerra, también está tocando el tema muy importante, Deuteronomio 18, verso 15, donde Moisés habla del Mesías de Israel, descendiente de la casa de David y de la casa de Yosef, Yeshua, cuando dice: profeta como yo levantará. Así es. Y también habla de la guerra, el tema de la guerra, cuando salgas a la guerra. Otro tema importantísimo: ¿cómo podemos traer estos versos? Y cómo el Eterno dice en la Torah que si alguien tiene miedo de ir a la guerra, que mejor no vaya, que mejor se quede, que se vuelva. ¿Por qué? Porque si una persona tiene miedo de ir a la guerra y va a la guerra, y cuando va a la guerra tiene miedo de sus enemigos y se va, esto va a producir también una debilitación en sus compañeros. Así es. Y entonces, ¿cómo eso lo podemos interpretar en el día de hoy en las congregaciones? ¿Será que una persona no participa a clases podrá debilitar a sus compañeros de estudio? Amén. Una persona que no se implica realmente en la comunidad, en el desempeño, desarrollo del evangelismo, de la palabra, las enseñanzas, podrá traer flaqueza en el ministerio o algún tipo de comentario dentro de la congregación. Amén. Este tema es muy, pero muy importante. También Dios mismo designa un liderazgo para que guíe un pueblo. Es Dios mismo el que lo está designando. Presta atención a esto. Dios está estableciendo líderes oficiales. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito el Eterno elige que la comunidad, el pueblo de Israel, más de 4 millones de seres humanos, le está dando la orientación cuando entren en la tierra prometida, cómo debe ser establecido todo esto, el Beit Din, las cortes de justicia, etcétera, etcétera, y cómo el pueblo debe respetar a sus líderes? Amén. Porque un pueblo dirigido por Dios es un pueblo disciplinado, un pueblo ordenado, un pueblo que sabe reconocer el liderazgo para que marche bien y haya realmente una armonía. Así es. En un pueblo donde las personas no respetan sus líderes, no respetan a aquellos que están sobre ellos, no puede haber realmente un alcance, un desarrollo, un propósito, una conquista, porque realmente, imagínese usted, el Eterno le da a usted instrucciones y nosotros se las decimos al pueblo y el pueblo no presta atención. Y entonces, ¿cómo podremos nosotros no solamente poseer o conquistar, sino establecer realmente lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos en la tierra? Amén. Wow. Así que vamos a comenzar por el verso 18. Amén. Lo que las personas hablan en el libro de Deuteronomio
capítulo 16, Perec 16, Pasuk 18. Marvin va a leer los preceptos designados que van desde el 491 hasta el 531. Los preceptos de la Torah alcanzan unos 613. Aquí él va a hablar de algunos preceptos, tase de hacer o lo tase de abstenerse, no hacer, que habla esta porción bíblica, repito, reitero que va desde Devarim, Deuteronomio 16, verso 18 hasta y se extiende hasta el capítulo 21, verso 19. Ahí nosotros vamos a ver el verso 9. Ahí vamos a ver nosotros y mirar cómo el Eterno, el Dios creador del cielo y la tierra, nos está hablando a través de su bendita porción, su bendita palabra del Eterno, que nos dio estas instrucciones maravillosas. Amén. Para que nosotros aprendamos de su voluntad, que Él quiere que nosotros hagamos aquí en la tierra, Así es. cómo Él quiere que nosotros caminemos en la tierra y cómo Él quiere que nosotros tratemos también al prójimo. Entonces, habla aquí en este preceptos, en estos preceptos a continuación, establecimiento de jueces oficiales, es decir, policías, como se dice en hebreo, la mistara, en el hebreo, la policía, y también cómo no adorar a otro Dios excepto el Eterno. Amén. Así que vamos a ver el orden, cómo trabaja, cómo nos habla esta paracha. Hay aquí unos preceptos que tú a continuación vas a estar ahí diciendo. Amén, amén. Vamos a hablar de los preceptos que están enumerados. Cada uno está en Deuteronomio capítulo 16, 18, va uno por uno. Y podemos decir, estos preceptos vienen y mandamientos son el 491, precepto de nombrar jueces y oficiales en cada comunidad judía, está en Deuteronomio 16, 18, que ahí empieza. Precepto de obedecer siempre el Sanedrín, Deuteronomio 17, 10. Precepto de designar un rey sobre Israel, Deuteronomio 17, 15. Precepto para el rey de escribir un rollo de la Torá, Sefer Torá, para sí mismo, más que otros judíos, Deuteronomio 17, 18. Precepto de dar al cojén la antepierna, la quijada y el estómago de una ofrenda, Deuteronomio 18, 3. Precepto de separar la terumá gedulá, Deuteronomio 18, 4. Precepto de dar al cojén lo primero de la lana, Deuteronomio 18, 4. Precepto para los kohanim de oficiar en el santuario por turnos y juntos durante las festividades, Deuteronomio 18, del 6 al 8. Precepto de escuchar a cualquier profeta que no cambie los preceptos de la Torá, Deuteronomio 18, 15. ¿Puede decir algo de eso, perdón? Sí, puedes leerlo para que usted vea lo que dice ahí. Precepto de escuchar a cualquier profeta que no cambie los preceptos de la Torá. Es decir, Wow. Como hay un precepto de no escuchar a los falsos profetas que dice que si tuviera un sueño y se cumpliera, pero que no guarda la Torah y no enseña la Torah como es debido, como aparece allí, no lo escuchen, dice Moisés. Pero en esta parashá, ahora Moisés ordena que un profeta que guarde los preceptos, las leyes del Eterno, que sí lo deben escuchar. Amén. Y eso tienen que prestar mucha atención porque hoy hay unas series y nosotros no estamos en contra de un ministerio profético, no estamos en contra del ministerio del profeta o la casa de oficio o la oficina del profeta, sino que un profeta que está enseñando que la ley de Dios no existe más, que caducó, que no está vigente, automáticamente la Torah lo descalifica, la escritura, como un verdadero profeta y pasa a ser un falso profeta. Eso es lo que dice la Torah. Amén. Eso es lo que dicen las leyes instructivas de Dios. Amén. Seguimos. Precepto de designar 6 ciudades de refugio, Deuteronomio 19:3. Precepto de hacer a los testigos conspiradores o edin sumemim conforme habían conspirado a hacer contra otra persona, Deuteronomio 19:19. Precepto de ungir a un cohen para la guerra, Deuteronomio 20:5-7. Precepto de actuar en una guerra opcional conforme a la Torá estipulada, Deuteronomio 20:10. Precepto de desnucar a una becerra en un valle escabroso, Deuteronomio 21:4. Prohibición de plantar árboles en el santuario, Deuteronomio 16:21. De eso vamos a estar hablando ahora. Amén. Prohibición de erigir un pilar para idolatría, Deuteronomio 16:2. Prohibición de ofrecer un animal con un defecto temporal, Deuteronomio 17:1. Prohibición de desobedecer al Sanedrín, Deuteronomio 17:11. Discúlpeme ahí, quiero discúlpeme nuevamente. Para las personas que nos están viendo, porque muchas personas están viendo estos videos, principalmente aquellas personas que están viniendo nuevo al conocimiento, las raíces hebreas. Un Cohen es un sacerdote. Amén. Ahora el Sanedrín es un grupo designado de
de personas, obviamente que Dios las designó para tomar decisiones realmente conforme a cualquier situación que pasara dentro de la comunidad, ¿verdad? Por ejemplo, vemos el caso para aquellas personas que ven el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah o los libros apostólicos, los escritos, como algunas personas fueron llevados de los discípulos del Mesías ante el Sanedrín, porque el Sanedrín es el que evalúa realmente y las situaciones que pasan dentro de la comunidad. Así que eso es muy importante. El Sanedrín fue establecido por el propio eterno Dios para tomar las decisiones con respecto a cualquier ilegalidad o situación que pasara dentro de nuestro pueblo. Amén. Prohibición de designar un rey que no sea judío, Deuteronomio 17:15. Prohibición para el rey de adquirir demasiados caballos, Deuteronomio 17:16. Prohibición de habitar jamás en Egipto, Deuteronomio 17:16. Prohibición para el rey de tener demasiadas esposas, Deuteronomio 17:17. Prohibición para el rey de amasar demasiado oro y plata, sino solo lo que necesita, Deuteronomio 17:17. Prohibición para los levín de tener los levín de tener patrimonio territorial en la tierra de Israel, Deuteronomio 18:1. Prohibición para la tribu de Leví de tomar el botín cuando se conquista la tierra de Israel, Deuteronomio 18:1. Prohibición de practicar adivinación, Deuteronomio 18:10. Prohibición de practicar hechicería, Deuteronomio 18:10. Prohibición de contratar hechiceros, Deuteronomio 18:10 y 11. Prohibición de consulta a un espiritista de Ob, Deuteronomio 18:10 y 11. Prohibición de consulta a un espiritista de Gidoni, Deuteronomio 18:10 y 11. Prohibición de consultar a un muerto, Deuteronomio 18:10 y 11. Prohibición de profetizar en falso, Deuteronomio 18:20. Prohibición de profetizar en nombre de un ídolo, Deuteronomio 18:20. Prohibición de abstenerse de matar a un falso profeta y tenerle miedo, Deuteronomio 18:22. Prohibición de alterar los lindes entre nuestra propiedad y la ajena, Deuteronomio 19:14. Prohibición de juzgar con un solo testigo, Deuteronomio 19:15. Prohibición de apiadarse de una persona que cause daños monetarios, Deuteronomio 19:21. Prohibición de temer al enemigo en la batalla, Deuteronomio 21. Prohibición de dejar vivo a los habitantes de Canaán, Deuteronomio 20:16. Prohibición de cortar los árboles de una ciudad cuando se le hace la guerra, Deuteronomio 20:19. Y el último es prohibición de arar o plantar en el valle escabroso donde la becerra fue desnucada, Deuteronomio 21:4. Ahora creo que usted lea el escrito que aparece en Deuteronomio 16:18 y explique la explicación que hemos puesto ahí. Dice: nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que Hashem, tu Elohim, te da según sus tribus o tus tribus, y ellos juzgarán el pueblo con justo juicio. Un juez es una persona que ha recibido autoridad para pronunciar sentencias de acuerdo a la Torah y a la Halajá sobre las obras y palabras de otras personas. El juez tiene que condenar al culpable y absolver al inocente. Los oficiales son los que ejecutan las órdenes del juez. El juez no hace mucho sin un cuerpo policial que le apoye para que sus órdenes se cumplan. La policía no funciona bien sin los jueces, porque tienen que saber qué órdenes ejecutar. Así que todos estos dos tipos de funcionarios tienen que trabajar paralelamente para que la sociedad se beneficie de ellos. Amén. Bendito sea. Bueno, anteriormente, hablando aquí ya de Deuteronomio 16:18, que lo has tocado, amén, habían tres tipos de tribunales en Israel. Según el libro, obviamente habían tres tipos de tribunales en Israel con 3 jueces, 23 jueces y 71 jueces, dependiendo la cantidad de habitantes que tenían. Repito, habían tres tipos de tribunales. Uno con 3 jueces, otro con 23 jueces y en otra con 71 jueces. amén. Por ejemplo, las ciudades con menos de 120 habitantes tenían un tribunal o un beidín, como se llamaba, de 3 jueces. Las ciudades que tenían más de 120 habitantes tenían un beidín conformado por 23 jueces, Amén. llamado el pequeño Sanedrín. Y las cortes de 3 jueces solo podían dictar sentencias sobre asuntos monetarios. Para dar una sentencia de vida o muerte hacia falta
decir, para dar una sentencia de vida o muerte hacía falta un tribunal de 23 jueces. Por ejemplo, en Jerusalén había 3 tribunales, 2 de 23 y 1 de 71, en el cual el sumo sacerdote era el líder principal. Este último, ¿verdad? Fue llamado el Gran Sanedrín. Los hombres del Gran Sanedrín se reunían en un lugar designado para ellos en el templo. Es decir, en el templo había una sección, como decía, por ejemplo, el cojo aquel que estaba en la Hermosa, cuando fue sanado, fue llevado los padres de él al Sanedrín también, y ahí podemos ver que el Sanedrín estaba en una área del templo. Amén. Dice además en el verso 19, no torcerás el juicio, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Y aquí la palabra traducida como justicia, como juicio, esa es la palabra hebrea mishpat. Y la palabra mishpat es la que quiere decir juicio y justicia. Para no torcer un veredicto no se puede seguir la justicia humanista, la que perezca o la que parezca bien al hombre, sino la que Hashem manda en su Torah. Amén. Por ejemplo, no torcerás el juicio, no harás acepción de personas. ¿Qué está enseñando aquí el Eterno? Si un rico viene a una corte y es culpable, tienen que aplicar la misma sentencia como si fuera también a uno que no tuviera. No puedes llevar la balanza de un lado hacia otro porque este es un funcionario alto, porque es rico, etcétera, vamos a dar pasarlo, o porque tiene mucho dinero y puede comprar, por así decirlo, a los jueces. Uno de los fracasos que hemos podido ver en muchos países del mundo, no solamente en Centroamérica, América, es realmente la falta de justicia y los sobornos que existen allí, Amén, ¿verdad? Y esto ha llevado a que no se apliquen las leyes como tales. Cuando no se aplican las leyes como tales, entonces podemos ver entonces que mucha muerte, mucho soborno, ¿verdad? ¿Cuánto me entienden las personas que vienen de Centroamérica, Suramérica, de aquí cerca de los Estados Unidos? ¿Cómo hay un gran soborno? La policía es comprada, los gobernantes son comprados. ¿Y esto qué pasa? Como son falta a las leyes de Dios, pues se activa algo realmente muy mal, y podemos ver entonces raptos de personas, matando personas, robo, asesinato. Ahí tenemos una hermana, ¿quiere dar algo? Carmen López. En la actualidad Israel se rige bajo estas leyes. Exacto. Obviamente la pregunta está haciendo Carmen si en la actualidad Israel se rige bajo las leyes que están en funcionamiento, que permiten este funcionamiento, porque muchas personas, principalmente el mundo cristiano, no es porque quieran hacer daño, sino yo creo que es falta de conocimiento lo que tienen. Es que primeramente tenemos que saber que hay muchas leyes que son aplicables dentro de la tierra de Israel. Segundo, que la mayoría o la gran cantidad de leyes que aparecen en la Torah eran aplicables en el templo, ¿verdad? Solamente en el templo cuando está en funcionamiento. Al no tener templo, esas leyes realmente no continúan, porque el mandamiento de ofrecer los holocaustos y sacrificios eran estrictamente en el templo, excepto que el Kadosh Baruj Hu le permitiera a algún profeta, como lo fue Elías, de hacer un altar de sacrificio fuera del templo. Esas son acepciones que hizo el Eterno, porque en el templo quizás una gran probabilidad es que no estaban llevando a cabo las cosas como deberían hacer. Y lo otro es que el altar de Elías tuvo un propósito: hacer reflexionar al pueblo de Israel quién era el Dios de Israel. Amén. Que se apartaran de la idolatría, como estamos viendo en esta paracha, y regresaran al Eterno. Por eso Elías, que era un adorador de Hashem, del Eterno, le dice a estos profetas, que eran profetas de Israel, pero que estaban inclinados a la adoración de Ashera, que aparece aquí en Deuteronomio 16:21 en esta paracha, y de Baal, que también él era un ídolo también muy estimado en aquel tiempo,
que se apartaran de esa idolatría y de ese servicio y que hicieran Avodah Hashem, servicio a Hashem. Y entonces ese fue el propósito, es decir, de corregir el liderazgo que eran sacerdotes y profetas de Israel, corregirlo. Entonces el Eterno, Él tiene varios mandamientos, y si hay un mandamiento que Él pueda pasarle por encima, portar, de guiar al pueblo al camino correcto, entonces lo hace. Amén. No sé si me entiende. Los mandamientos se miden, un momento. Los mandamientos se miden. ¿Cuál es el que más peso tiene, más valor tiene para salvar una vida? Ese mandamiento va por encima. Por eso Yeshua, nuestro Mesías, enseña que si en el Shabbat a alguien de ustedes se le pierde una oveja, no va y la busca. Es una oveja, es un animal, no es un ser humano. ¿Cuánto más esta persona, siendo descendiente de Abraham, no vamos a orar por ella para que haya sanidad o esta persona se sane en el Shabbat? ¿Por qué? Porque toma preferencia un mandamiento por encima del otro. Es decir, no es que tú vas a abolir el Shabbat, porque el Shabbat es un ciclo de 7 días repetitivo, pero si en ese Shabbat toca salvar a una persona, pues entonces tú puedes quebrantar el Shabbat para salvar a esa persona en ese momento. En ese tiempo se estableció los jueces, pero después de que ya no hay templo, ¿cómo se sintieron, ya que continuaba el Sanedrín, o cómo seguían para el tiempo de hoy? El escoger los jueces oficiales, policía, realmente no tiene que ver nada, aunque estaba en parte del templo, porque el templo es un lugar sagrado, santo, y la gente lo respetaba, ¿verdad? Porque tenía respaldo a la Shekinah del Eterno. No tiene que ver directamente con el templo, aunque estaba en una sección del templo, sino que ¿cuál era la función de el Eterno? Escoger jueces, policías. Por ejemplo, como acabamos de leer, un policía no puede llevar una ejecución si no tiene una orden del juez. Entonces el policía va a la casa de la persona y dice: vengo a desalojarlo, tengo una orden del juez. ¿Cuántos han escuchado eso? Entonces la policía no puede cumplir la función sin un juez, y el juez no puede cumplir su función si no tiene la policía, porque la policía es el que vaya a hacer el arresto, el que vaya a hacer el desalojo, o el que le trae la persona. ¿Usted nunca han visto un juez montar un carro cayéndole atrás a un asesino? Aquí usted ve a la policía, y la policía busca a la persona y se lo trae aquí. Entonces el juez que hace la sentencia, o el que hace el dictamen, o el que decide qué va a pasar con la persona de acuerdo a las leyes. Por eso en los Estados Unidos los jueces son bien pagados, son estudiados, tienen un buen background, porque no se puede sobornar a los jueces. El juez tiene que dictar la sentencia conforme a lo que está establecido por la ley. El abogado va a tratar de defender a esta persona también rigiéndose por las leyes. Escuchen, no es que un abogado se va a aparecer con otras leyes para discutir contra el juez, sino nunca hubiera una corte. ¿Cómo un juez va a trabajar con unas leyes y otro abogado va a trabajar con otras leyes? No se entenderían nunca. Entonces el abogado va a tratar de buscar de las mismas leyes cómo salvar a este sentenciado, a esta persona que está en la corte, cómo probar la veracidad de que es inocente, pero a través de las mismas leyes. Y el fiscal igual, el que está acusando porque tiene leyes. Un fiscal, si no tiene leyes, no puede realmente llevar a cabo su labor. ¿Ok? Bendito sea el Kadosh Baruj Hu. Eso es muy importante, lo que estamos leyendo. Amén. Ok, el apóstol Pablo, hablando de la justicia, los jueces, etcétera, que estamos hablando en esta bendita palabra del Eterno Torah, donde el Eterno instituye la corte de justicia, en Romanos capítulo 2, verso 20, o en Romanos capítulo 7, versos 7 y 12, está escrito: tienes en la Torah, o en la ley, la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Y después dice en Romanos 7, a partir del verso 7, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la Torah? De ningún modo. Al contrario, dice el apóstol Pablo, al contrario, ¿es pecado la ley del Eterno? No. ¿Es pecado la Torah? Dice él, no, ningún modo. ¿Por qué? Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley o por medio de la Torah del Eterno. Amén. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la Torah no hubiera dicho no codiciarás. Así que la Torah es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Hay una explicación perfecta de la validez que tiene la ley de Dios, y no como se enseña en los seminarios cristianos, donde dice que la ley
no está vigente. Me pregunto, ¿qué gana un pastor o un líder cristiano con enseñar que la ley ya no está vigente? ¿Qué gana con ese tipo de enseñanza? Lo único que puede desatar es un desorden. Amén. O que la persona no pueda ser realmente, su alma pueda ser transformada o convertida. Entonces, ahí podemos ver. La ley de Dios, como dice Santiago 1:25, también podemos hablar nosotros de muchos versos donde aún en el Nuevo Testamento aparece que la Torah es vida. De hecho, Yeshua, cuando inicia su ministerio, nuestro Mesías Yeshua, él comienza diciendo en Mateo 5:17, no he venido a abrogar la ley ni los profetas. Ese contenido es sumamente fuerte, y quizás estoy a punto de explicarle algo a usted que nunca lo ha visto de esta manera, aunque usted lo haya leído muchísimas veces estos versos. ¿Qué es lo que estudiamos en cada mañana en el Shabbat, por ejemplo, aquí? Digan conmigo, el estudio de la Torah y de la Haftarah. El estudio de la Torah y los profetas. En otras palabras, Yeshua primeramente está diciendo con esta enseñanza: no he venido a abolir las enseñanzas en las sinagogas de la Torah y la Haftarah, de las Parashat. Porque si tú quitas, hermanos, si usted quita la Torah, realmente usted le quita la vida al pueblo de Israel. Y no solamente la vida, el orden. Yeshua en ningún momento, no me interesa si el pastor tiene 25,000 miembros en el ministerio, 45,000 miembros, o 70 millones de seguidores por internet, o si tiene 20 miembros. La Torah no puede cambiar. El Mesías Yeshua lo vuelve a decir. Porque hasta que pasen los cielos y la tierra, es decir, mientras exista este mundo de creación de Dios, nadie puede remover ni quitar ni una jota o ni una yud. Ninguna coma, ninguna tilde será removida de la Torah. Ni tan siquiera lo más pequeño podrá ser removido de la Torah. No está hablando de preceptos, sino dice Yeshua estrictamente que ni un bicurín, ni una comita, ni un puntito podrá ser removido de la Torah. No un precepto, sino un punto. ¿Ok? Entonces, si hay cosas que están funcionando dentro de la tierra israel y fuera de la tierra israel. Porque la Torah, aunque fue dada para el pueblo de Israel, fue dada para todas las naciones. Amén. También. Por eso se dio en 70 idiomas en el Har Sinai, en el monte Sinai, el 6 de Sivan del año 2448 de la creación. Sin Torah, sin las instrucciones del Eterno, ¿cómo podemos nosotros guiarnos? ¿Cómo yo sé que estoy agradando a Dios si no tengo precepto? Amén, así es. ¿Cómo yo sé? Cuando nosotros sabemos que hay un mandamiento delante, que lo podemos cumplir o no lo podemos cumplir. Entonces, si yo estoy guardando el Shabbat, estoy agradando al Padre, que es el objetivo de cada hijo de Dios en la tierra. Si no robo, estoy agradando al Padre. Si amo a mi prójimo, estoy agradando al Padre. ¿Cómo yo sé cómo agradar al Padre? Ahí están las instrucciones. Amén. Bendito sea el Eterno. Ahora, vamos a pasar al verso 21, capítulo 16, un tema también muy importante. Recuerda, nuestras enseñanzas son instructivas para todas las personas y de edificación. Por lo tanto, no queremos dañar a nadie. Lo único que pedimos es que estudien, que tomen sus Biblias, que corrijan sus estudios, como dice 2 Timoteo 3, versos 15 y 16, que esta palabra bendita es para corregir, instruir, obviamente, y para edificar, a fin de que el hombre de Dios sea, o el obrero sea enteramente preparado, capacitado. Amén. Dice allí el verso 21. No plantes para ti árbol, Ashera, ni ninguna clase de árbol junto al altar de Hashem, tu Elohim, que construirás para ti. En esta versión lo dice más claro: no plantarás ningún árbol para Ashera o acera cerca del altar de Yahweh tu Dios que tú habrás hecho. Esto está importantísimo. Bendito sea el Kadosh Baruj Hu, ¿verdad? Porque aquí está diciendo: no plantarás para ti
un árbol de culto o cualquier clase de árbol junto al altar de Hashem Elohim que hagas para ti. Estoy leyendo otra versión también. Bendito sea Dios. Ahora, antiguamente había una costumbre de plantar árboles, hermano Marvin, en las entradas de los templos paganos. Sí. Por ejemplo, en Jueces capítulo 6, verso 30, ahí podemos ver un ejemplo. Está prohibido plantar árboles también en el monte del templo. Como se habla de cualquier árbol o madera, se deduce que no está permitido hacer construcciones de madera junto también al templo. Este mandamiento también ha dado lugar a la costumbre de no colocar flores en la sinagoga, por lo menos no cerca del Arón Kodesh, del lugar donde se ministra en la Torah, el arca sagrada donde se guardan obviamente el Sefer HaTorah, el rollo de la Torah. Ok, esto está tremendo, porque atrás viene otro mandamiento que también dice: no levantarás estatua a un pilar, que es una piedra también, que vamos a leer. Hay una costumbre muy arraigada dentro de la cultura cristiana, y no es que estoy atacando a ningún cristiano, quiero abrir un paréntesis, sino estoy hablando de la teología cristiana en gran parte, tampoco en todo, y sí quiero hacer algún tipo de aclaración para que no haya confusión también, que lo que estamos queriendo es dejarle entender a las personas que analicen Amén. realmente lo que están viviendo y lo que están celebrando, si realmente al Padre le agrada. Así es. Porque, ¿qué tiene que ver un árbol con una estrella de 5 puntas, no de 6, como es el Maguen de David, sino de 5 puntas en la punta del árbol, con unas bolas colgando y con realmente con todo ese tipo de decoraciones que se le ponen? ¿Qué tiene que ver con el nacimiento del Mesías judío de Israel? Que alguien me explique qué tiene que ver el árbol. Si usted me dice que usted lo usa por tradición, yo lo creo, pero no porque lo dice la Escritura en ningún lugar. Así es. Entonces hay algunas tradiciones que tenemos que corregir, arreglar, reflexionar, meditar en ellas si realmente estamos haciendo el bien o el malo, si realmente esto le agrada al Padre o no. Porque al no agradar al Padre trae maldición. No necesariamente las cosas que no agrada al Padre traen maldición, pero esto sí trae maldición, sí, la idolatría. La idolatría. La idolatría sí trae maldición, obviamente, porque al no mantenerse uno en las instrucciones que da el Padre, obviamente se activa otro factor. Por ejemplo, para mí una bendición es tener sabiduría y conocimiento y saber correctamente la deidad a quien yo adoro. En nuestra cultura hebrea, en este caso, cantamos el Shema Israel 2 veces por día. Amén. Lo recitamos porque habla de la unicidad del Eterno. Así es. De que Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, que nuestro Loa es uno. Así es. Y que tenemos un Mashiach enviado a la tierra, un ungido que el Eterno envió, que es el Salvador del mundo. Así es. Llamado en el hebreo Yeshua, porque quiere decir salvación. Bendito sea el Eterno. Entonces, en esta segunda parte, porque ya hablamos del primer tema del juez oficial, estamos hablando del segundo tema de la idolatría. Así es. Por ejemplo, en el verso 9 del capítulo 18 continúa prácticas prohibidas cuando entrara a la tierra de Israel. Es decir, si otras naciones, otras tierras quieren tener estas prácticas, es su problema. Pero cuando entra a la tierra de Israel, poseer, nada de estas cosas puede existir. Así es. Ni hechiceros, ni brujos, ni gente que tienen carta de adivinación, etcétera, etcétera. Porque esa tierra es ¿qué? Santa, escogida por Dios. Y por eso él dice, quiten todas estas cosas. Así es. Dice, no hereden de las culturas de otros países estas cosas. Entonces, nosotros estamos llamados a enseñar a las naciones, no aprender de ellas y traer el paganismo. Por lo cual está escrito, salid de en medio de ella, dice el profeta Isaías, el libro de Revelaciones. Salid en medio de ella. No toquen nada, no se contaminen con esas cosas, no participen de sus pecados. Salgan de Babilonia. Así es. Babel quiere decir confusión, y la confusión no está estrictamente relacionada con la torre solamente de Babel. Babel quiere decir algo de confusión, y hay una gran confusión, un gran Babel dentro de la iglesia cristiana, porque se han heredado de hace muchos años atrás algunas prácticas paganas que luego realmente se oficializaron dentro
de esta llamada iglesia, y obviamente años tras años fueron practicando. Aunque estas prácticas no conllevan la peligrosidad física de un ser humano, y lo que hacen es una celebración tradicional, sí puede ser que esté corriendo peligro realmente tu salud mental y espiritual. Amén. Así es. Porque cuando tú alimentas la mente de cosas falsas, ¿qué estás creando de esa persona? Una ilusión. Desenfreno. Pero no es realmente una verdad en sí absoluta. Así es. La verdad absoluta aparece a través de la Torah, a través de la Biblia. Así es. Amén. Entonces, aquellas personas que plantan árboles, inclusive ministerios, árboles adornados en los altares, que ellos reflexionen, estudien de dónde sale, de dónde se origina. Si usted quiere poner un árbol en su congregación, en su casa, póngalo, pero primero investigue, por favor, investigue de dónde sale esa tradición. Y luego entonces usted decidirá si lo va a poner o no lo va a poner. Realmente la celebración de nuestro Mesías, obviamente no nos oponemos a la celebración, al contrario, creemos en el nacimiento y también en la muerte y resurrección del Mashiach. Amén. Pero lo llevamos en el orden bíblico, no tradicional de alguien. Esto está tremendo. Dice en el capítulo 17: no ofrecerás sacrificio a Adonai tu Dios, buey o cordero del cual haya falta alguna cosa mala, pues es abominación al Eterno tu Dios. Esto es otro precepto. No ofrecerle al Eterno algún tipo de animal que esté obviamente enfermo, cojo, etcétera, porque no sería un sacrificio válido. Para que sea válido, el animal tiene que estar en perfecta condición. Amén. Además dice el verso 2: cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Adonai tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos del Eterno tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. ¿Existen adoradores del sol? Sí, muchos. Adoradores de la luna, muchísimos. Y hay muchos más. Hay muchos tipos de religiones que adoran la creación, obra perfecta de Dios, pero lamentablemente no adoran al Creador, sino a su creación, o algunas personas buscan adorar al Creador por medio de estas cosas. Bueno, yo creo en Dios, pero a través de la luna, creo en Dios a través de esto, a través de esta virgen, a través de esto. Obviamente, cuando uno estudia más a fondo, nos damos cuenta que es madera, que es algo que realmente no tiene sentido. Amén. Hablando también en el capítulo 17 de Deuteronomio, verso 14, el futuro rey de Israel. Amén. Dice en el verso 18: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Adonai su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Amén. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Aleluya. Es decir, la Torah calificaría a cualquier Mesías que decida enseñar que la Torah ya pasó, lo calificaría como algo falso. Así es. ¿Cómo calificaríamos que Yeshua es el verdadero Mesías? Miremos sus enseñanzas, la veracidad de sus enseñanzas. Amén. Y los apóstoles igual. La idea de que pareciera que el Mesías o sus seguidores apóstoles, como el apóstol Pablo, gran rabino Shaul, está realmente apostatando de la ley del Eterno, simplemente ha sido una enseñanza malintencionada por parte de algunos teólogos cristianos. Pero la veracidad de esto nos enseña que Pablo era un rabino. Hay una película que hicieron del apóstol Pablo, lamentablemente
me gustan ver películas bíblicas, pero a veces cuando estas películas comienzan así, uno dice, pero Dios mío, hasta qué fácil somos de engañarnos nosotros. Hay una película del apóstol Pablo que comienza él peleando con un sacerdote y los dos están prácticamente casi desnudos en un auditorio, fajándose, entrándose a piñazos los dos y la gente aplaudiendo. La Biblia dice que Pablo es un rabino, es un maestro. Amén. Y el otro que aparece en la Biblia es un sacerdote. ¿Cuándo usted va a ver un sacerdote haciendo estas cosas? Pero ¿sabes qué? Nos engaña. Shaul es un rabino. Amén. Please. Entonces, ¿hasta dónde nos pueden llevar a engañarnos? ¿Hasta dónde pueden hacer películas que realmente no están en un orden ni están en la Biblia? Y la gente lo ve y son engañados. ¿Verdad? Claro que no. Realmente, pues, estas cosas suceden. En el capítulo 18 aparecen prácticas prohibidas, ya lo citamos. Un profeta como yo, dice Moisés, capítulo 18, desde el verso 15 hasta el 22, dice, profeta como yo levantará en medio de ti y de tus hermanos, te levantará el eterno Dios, a él oiréis. Amén. Entonces, ¿quién es este profeta? ¿Quién es ese profeta? Entonces, en Juan 6:14 aparece algo así. Vamos a leerlo. Amén. Libro de Juan 6:14, él dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Yeshua había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Pero dice, pero es aquel, señalando. ¿Había más profetas? Sí. ¿Vinieron más profetas de Moisés? Muchísimos, muy buenos. Pero dice, este es aquel, abriendo un paréntesis, señalando a alguien especial, de que había de venir al mundo. Amén. Ahí está hablando Hazet. ¿De quién está hablando? Del bendito Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Y esto, cuando salga a la guerra, capítulo 20, quiero hablar una reflexión que aparece aquí, acerca de Hechos capítulo 20, que dice el Kadosh Baruj Hu. Y dice, ¿quién es el hombre que tiene miedo y es blando de corazón? Que se vaya y regrese a su casa para que no influencie el corazón de sus hermanos como el suyo. La Torá le ordena a todo el que teme ir a la guerra dejar el campo de batalla por la influencia negativa que su comportamiento tendrá en sus compañeros, quienes al ver su temor pueden llegar a sentirlos ellos mismos, algo que obviamente terminará siendo perjudicial. El Rambán cita la opinión del Behak, quien dice que esta misbah, este mandamiento, es uno de los 613 mandamientos. El Rafa Haim dice que la raíz de esta misbah es que está prohibido actuar en cualquier área de la vida de una manera que influya negativamente a los demás. Esta prohibición aplica incluso si la acción es justificada, pero puede ser interpretada de manera negativa, por lo que destaca el cuidado que debe tener un estudiante en la universidad o la yeshiva de no perder las secciones de estudio, incluso cuando tiene una razón válida, porque puede que los demás desconozcan la razón y aprendan a ser menos estrictos con su propio estudio. Es decir, aún teniendo las personas que participan en los estudios, cuando usted no se presenta a los estudios, usted debilita con su falta de participación a los demás que están al lado. Igual que si usted está en el santuario estudiando y se para y se va, eso psicológicamente debilita a alguien. Rav Shlomo aplicó este principio a la ley judía. Una persona podía ir a 2 Minyamin de Shahari, servicio matutino, de los cuales uno era mucho más lento que el otro. Por ser más lento, este Minyan permitía una mayor concentración, pero si oraba en él, esta persona debía irse antes del final. Rav Auerbach respondió que podía orar en el minyan más lento, pero que debía explicarles a los presentes la razón por la que se iba antes, para que no aprendieran a participar de sus acciones, a actuar de la manera incorrecta. ¿Ustedes están viendo eso? Esta persona, por ejemplo, se va a ir antes y le dice, hermanos, si ustedes me ven que yo me paro en el servicio y me voy, les dejo bien claro que me voy porque tengo esta necesidad. Pero aún, dice aquí este gran rabino,
que aún diciendo a esta persona eso, le estaba diciendo, me voy y no aprendan esto que estoy haciendo, que es algo incorrecto. Es decir, no irse del lugar hasta que termine la oración o hasta que termine la enseñanza. ¿Por qué? Porque si estamos participando en un estudio y alguien del estudio no viene, ¿qué piensan los estudiantes? Fulano no vino. ¿Qué estará pasando? Y como que los desconcentra del estudio. De igual manera, si el rabino está dando un estudio y la persona se para y se va, ¿qué piensan los que están al lado? No le gustó, está haciendo algo mal, no le interesa. Y cuando ya ven que no le interesa, también como que te debilita a ti, como que no le presta tanta atención, como si tuviéramos todo un equipo prestando atención a la enseñanza. Estos son algunos de los principios que tenemos que aprender dentro de las congregaciones. ¿Me explico lo que quiero decir? Nosotros tenemos que ayudar a darle fuerza a los hermanos con nuestra participación y nuestra puntualidad. Que ser un buen testimonio dentro de esta gran familia que es la familia de la fe. Amén. Y obviamente el Eterno dice que si alguien va a la guerra y tiene miedo, que se regrese. Por esto mismo. Porque una persona que tiene miedo y va a la guerra, con su mirada y su forma de hablar, va a empezar a debilitar el equipo. Tengo miedo. Tengo temor. Me van a matar. Y usted está sprayando esas palabras alrededor de todo su equipo. Cuando viene a ver, ya no es uno, son 20, 30, 100 los que tienen miedo. ¿O qué pasará si nunca ha ido a la guerra, no tiene experiencia, va a la guerra, ven que mata a un amigo o ven que están tirando, sacaron la espada y usted se manda a correr? ¿Qué va a pasar con las manos? Se van a mandar a correr. El Eterno dice que tenga miedo, mejor que se regrese. O el que compró una casa nueva, no vaya. O el que se casó recientemente, también quédese. Dios no quería avergonzar a los que tenían miedo. Simplemente no quería avergonzar a los que tenían miedo. Por eso tomó algunas decisiones para cuando la persona se retirara del campo, del ejército, supieran que no supieran bien por qué fue que no fue. Si fue porque tenía miedo, porque se casó, porque tuvo una casa nueva o porque tuvo un negocio nuevo. Entonces eso se prestaba para que las personas, obviamente, los hermanos, bueno, ¿y qué le pasó? ¿Por qué se está yendo? No, quizás se casó, quizás compró, y así mentalmente no debilitar al ejército. Amén. Entonces el Eterno prefirió que mejor no fuera a que fuera una gente con miedo. Entonces hay muchas personas que esto nos sirve tremendo en las enseñanzas, en la intercesión. Si hay personas que no le gusta orar o que tiene miedo a orar o que cree que le va a pasar algo, mejor que no participe entonces, porque puede debilitar a todos los hermanos. Si hay una persona que no le gusta evangelizar, mejor que no asista, a que asista al grupo de evangelismo y empiece a decir, bueno, pero ¿para qué vamos a evangelizar si la gente no quiere? Pero ¿para qué vamos a evangelizar si yo evangelizo y la gente me dice que no? Entonces la persona está fumigando y debilitando a todos los hermanos sin saber. Y esta enseñanza nos enseña, nos ayuda a ser más fuertes. Así como también personas que vienen al estudio o a la parashá o al servicio y están entrando y saliendo del santuario, no precisamente para ir al baño, sino entrando y saliendo. Si vinieran aquí es para estar aquí hasta que se termine. Claro, porque tienen que aprender lo que es la disciplina, porque lamentablemente hay muchas personas no hay muchas cosas que tenemos que aprender cómo nosotros realmente ser testimonio dentro de la casa, aquí en esta congregación que es nuestra segunda casa. Bueno, para David era la primera casa, porque él dice mejor estar un día, ¿verdad?, aquí que 1000 fuera de ellos. Amén. Entonces realmente pues cómo debemos nosotros respetar los líderes, cómo cuando una persona está enseñando a la gente prestar atención, ¿verdad? Mire, usted puede ir, claro que una persona puede ir al baño. Sí, uno puede ir al baño, pero claro, hay una necesidad. Por eso, antes de empezar las parachas, se le dice a las personas, tómense 10 minutos después de la oración chajarí y hagan el baño y vayan a hacer lo que tienen que hacer.
¿verdad? Para eso se le da, para que vayan al baño y todo. Bendito sea Adonai. Bueno, muchas gracias a todos. Amén. Espero que esta porción pequeña que hemos tocado algunos temas, sirvan de edificación realmente seriamente a todos nuestros hermanos ministros que nos escuchan a través de estos videos. Y obviamente nuestro deseo es que crezcan, que sigan adelante estudiando la Biblia, compartiendo con el mundo quién es el Dios bello y hermoso que hemos creído tú y yo, realmente enseñándole estas bellas enseñanzas que son preciosas y de gran realmente instrucción para todos. Muchas gracias a todos, les bendecimos y esperamos obviamente, gracias Marvin, gracias a todos los que están aquí en el santuario y ustedes, obviamente muchas bendiciones, que sigan adelante. Hazak Hazak Beni Hasem, sean fuertes y fortalecidos. Shalom y bendiciones, le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza, esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Si quieren saber más de nuestro ministerio, nos puede escribir a través de el email casadeisrael1@yahoo.com, casadeisrael1@yahoo.com. También nos puede llamar al 704-293-3530, 704-293-3530. Estamos aquí para servirles a ustedes y para ser de gran bendición. Así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado esta enseñanza y les recordamos que somos la comunidad hebraica sefaradí Casa de Israel aquí en la ciudad de Charlotte, en el 3118 de la Milton Road D Plaza, aquí al lado del Compare Food que está en la Sharon Amity con la Harris Boulevard. Aquí le esperamos. Le deseamos la mayor de las bendiciones. Y recuerde, todo es posible si puedes creer.